Amados hermanos, seamos todos bienvenidos a un día más de alabanza y adoración en nuestro Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema El método de Dios. Y vamos a leer dos citas bíblicas. Una está en Isaías 14, del 12 al 15, y la otra está en Ezequiel 28, del 11 al 17. Amén. Y dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Padre, gracias, Señor, por este día, por tu palabra que vamos a meditar en ella. Señor, muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tener la otra cita bíblica, hermanos. Dice así la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, del 11 al 17, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Amén. Les decía que el tema de este día es el método de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, estas dos citas bíblicas coinciden en lo que Dios dice acerca de lo que hoy conocemos, según los teólogos, ¿verdad?, como Satanás, el diablo. Todos sabemos que fue un querubín, según lo dice Ezequiel 28, versículo 14 y versículo 16. Dice que fue un querubín creado por Dios, que fue creado como lo más bello, como lo más hermoso. El sello, dice, de la perfección estaba en él. Y cómo se rebeló contra Dios, queriendo hacerse como Dios. Pero también, hermanos, este versículo, esta declaración, no solo habla de Satanás, sino que habla cómo el hombre
cayó bajo la influencia de Satanás, como el hombre que fue creado por Dios, puesto en el Edén, como lo mejor de la creación de Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Como este ser humano que nosotros por la palabra de Dios conocemos como Adán y como a la ayuda idónea Eva, cómo se dejaron influenciar por las palabras de la serpiente, que era el diablo, diciéndole que Dios sabía que no iban a morir, sino que el día que comieran de ese fruto serían como dioses. O sea, no solo fue Satanás, sino también el hombre, queriendo ser como Dios, queriendo tener el conocimiento como Dios. Veamos cómo el método de Dios que ocupó como el querubín hermoso que Dios había hecho, y cómo fue el método de Dios con el hombre hermoso creado por Dios, fue parecido o el mismo método. Hoy estudiaremos el método que Dios utiliza para ubicar a todos aquellos que nos dejamos arrastrar por el diablo con la iniquidad, a los que se enaltecen a causa de su hermosura, a los que se corrompen o a los que corrompen la sabiduría a causa de su esplendor, o a los que, amados hermanos, cuando Dios nos corona de favores y misericordias, nos enaltecemos. La palabra de Dios enseña que Dios es Dios. Amados hermanos, Dios es Dios. Él nunca cambiará. Es Rey soberano, único y verdadero. Y algo que debemos de entender es que Dios nos ama con amor eterno. ¿Qué significa que Dios nos ame con amor eterno? Que el amor de Dios no está condicionado a que si yo le fallo, Él deja de amarme. A que si el ser humano deja de adorarle, Él deja de amarlo. Dios siempre va a amar a la humanidad. Dios siempre va a amar a su iglesia. El amor de Dios dice que Él nos amó con amor eterno. Vamos a dejar al mundo fuera. A los que no han conocido del Señor los vamos a dejar fuera. No porque Dios no nos ame, sino porque este tema lo vamos a enfocar a la iglesia preciosa que fue comprada con la sangre del Cordero. Cuando la iglesia de Dios, que ha sido amada con amor eterno, ese Dios que pagó con precio de sangre, ese Dios que dejó su trono de gloria y se humanó y vino para darnos vida y vida en abundancia. Ese Dios que te ha comprado y que te ha dado a Jesucristo, y que si te dio a Jesucristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y que la Escritura dice que cómo no nos dará todas las cosas que nosotros necesitemos. La iglesia de Jesucristo es el tesoro más grande que Dios tiene sobre la faz de la tierra, porque nos amó con amor eterno. Si tú sientes que Dios no te ama, si yo siento que Dios no me ama, estamos mal, porque entonces es como no creer a la palabra de Dios.
con amor eterno, dice el Señor, te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. En ese amor eterno, Dios tuvo que ubicar a ese querubín perfecto que él había creado. Ese querubín que era el protector. Cuando se halló en él maldad, Dios tuvo que utilizar un método. ¿Qué método utilizó? ¿Qué hizo Dios con ese querubín cuando se rebeló contra Dios? Lo sacó del cielo y lo envió a la tierra. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva cuando ellos se rebelaron contra Dios? Lo sacó del Edén. Ahora vámonos a nuestros tiempos. ¿Qué cree que hace Dios con cada uno de sus hijos? Dijimos que nos íbamos a delimitar a la iglesia. Cuando nosotros somos llenos de la bendición de Dios, llenos del favor de Dios, llenos de la riqueza de Dios, llenos de la misericordia de Dios, llenos de todo bien preciado del cuidado, de la protección, de la salud, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y a veces todo eso que Dios nos da, esos nombramientos, esas riquezas, esa unción, ese poder, ese porte, esa gracia que nos pone delante de la gente. Cuando a nosotros todo eso que Dios nos da, se nos sube a la cabecita y nos llenamos de vanidad, de soberbia, de altivez, de vanagloria. ¿Cuál cree usted y yo que va a ser el método de Dios? Ubicarnos. No nos va a mandar al infierno porque nos ama con amor eterno. Porque dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Porque nos lavó con su sangre preciosa. Entonces, si a mí un nombramiento me está enfermando mi cabeza y mi corazón, como Dios me ama con amor eterno y no quiere que yo me pierda, ¿qué va a hacer el Señor? Me quita el nombramiento. Así de sencillo es el método de Dios. Si a alguien Dios le ha dado muchas riquezas y esas riquezas le han enfermado su cabecita y su corazón se ha llenado y cree que porque tiene ese poquito de dinero, sean los millones que sean, ¿qué cree que va a hacer Dios? ¿Lo va a mandar al infierno o qué va a hacer? Le va a quitar eso que lo enferma. ¿Qué hacen los médicos cuando un órgano de nuestro cuerpo está malo y está contaminando nuestro cuerpo? ¿Qué hacen? Lo extraen, lo quitan. ¿Qué hace la vendedora del mercado que tiene un canasto de tomates y 1, 2, 3 tomates se pudren? ¿Qué hace? Los quita, sean manzanas, sean zanahorias. Eso es el método de Dios, hermanos. Ay, es que hoy el día, no, hermano, es Dios guardándote porque te ama con amor eterno. Después de este preámbulo, yo quiero que veamos 3 puntos, hermanos. Porque nosotros, todos los seres humanos, todos,
no hay ni aún uno que no se crea que es bueno. Todos nos creemos que somos la octava o la novena maravilla del mundo. Nos creemos buenos, nos creemos mejor que todos, creemos que somos los únicos que tenemos la razón, nos creemos santos, puros, y los otros son los pecadores. No, hermana, yo no. Veamos. El primer punto es lo fácil que es caer. Hermanos, nadie sabe el daño que le va a hacer las riquezas, el poder, la fama, el prestigio, un nombramiento, etcétera, 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 hasta que tiene la oportunidad de tener. Así como nadie sabe cuánta avaricia tiene hasta el día que los que le van a dejar herencia mueren y los hermanos tienen que heredar, los hijos tienen que heredar, o sea, los hermanos. Ahí se ve la avaricia. Alguien puede decir, yo no tengo avaricia. Puede ser. Pero esperemos que muera tu papá y que va a dejar una casa, una. Y que diga es para los 5 hermanos. Cuando muere, ahí se va a ver la avaricia. Qué lindo sería que todos dijeran, somos 5 y no nos vamos a pelear, pero no es verdad. Así es, hermanos, de fácil. Nadie se conoce a sí mismo. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que tiene la oportunidad. La Biblia cuenta una historia de un hombre llamado Pedro. Dice que Jesús le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Ora, no, Señor, porque Pedro estaba muy seguro de su amor para el Señor. Estaba seguro que él no le iba a fallar al Señor. Si nosotros nos preguntáramos, empezando por mí este día, yo le aseguro que yo digo, Señor, yo nunca te fallaré. Primeramente, Dios, así sea. Pero es tan fácil caer que, amados hermanos, hombres que han sido llenos del Espíritu Santo, han caído. ¿Por qué han caído? Hermanos, Pedro estaba a la par de Jesús, dispuesto a morir por él. Y sin embargo se fue de deslizadita. Es increíble cuando leemos la palabra que dice que él hasta maldijo, diciendo, no conozco a tal hombre. Aquel tal hombre era el que le había dicho, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. No te negaré. Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3. No, Señor. ¿Sabe? No se dio cuenta. Y cuando leemos la palabra, que no quiero entrar en eso, ¿delante de quiénes lo negó? Del soldado, de la sirvienta. Dios. Y el Señor fue tan hermoso, hermanos, que había amado a Pedro con amor eterno, que solo lo volvió a ver, como diciéndole, ¿te das cuenta, Pedro? ¡Qué fácil es! No, hermana, yo no.
Mejor cuidémonos, hermanos. Así, cuando oímos decir, hermanos, Pedro no se dio cuenta. Así somos nosotros cuando oímos decir orgullo, soberbia, vanidad, etcétera. Decimos, no, yo no soy así. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Quiere que se lo diga? Sí somos así. Un milagro hace el Señor. Y si nosotros fuimos los que oramos, yo oré, hermana, yo. Hermano amado, si el que hace los milagros es el Señor, ya no se diga si oímos la voz de Dios. A mí me dijo el Señor. Oh, y si tenemos un ministerio, yo soy el siervo ungido de Dios. Hoy vamos a hablar cuando el orgullo, la soberbia, la vanidad y todo eso, hermanos, por lo que Dios nos ha dado, se va apoderando y esta mente, esta carne que se corrompe tan fácilmente, se va llenando de ella. Obligamos a Dios a extirpar el mal. Y ese mal a veces es el puesto que Dios nos ha dado. A veces es la unción que Dios nos ha dado. A veces es la facilidad de palabra que Dios nos ha dado. A veces son las riquezas que Dios nos ha dado. A veces es la capacidad de negociación que Dios nos ha dado. A veces es el poder que Dios nos ha dado. A veces es todo, hermanos. Por eso quiero pasar al segundo punto. Y el segundo punto es la importancia de estar vigilantes. No nos confiemos, hermanos. Nunca nos confiemos. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis dice, el que persevere, ¿hasta cuándo? Hermana, yo he sido fiel 30 años, gloria a Dios, hermana. Pero ya me cansé de ser fiel, ya me cansé de mantenerme en santidad, ya me cansé de no defenderme, ya me cansé y ahora le voy a dar rienda suelta a la soberbia, al orgullo, a la altivez, a la prepotencia. Yo no le voy a decir que no lo haga, hágalo. Debería de decirle, no lo haga, hermano. Lo que sí le voy a decir, no le voy a decir que lo haga o no lo haga. Lo que sí le voy a decir es que Dios tiene un método para ubicarlo. Un método maravilloso que no falla. Él lo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¡Ah, hija! Ese puestecito que te he dado te llenó de soberbia, no te preocupes, mamita, yo ahorita te lo quito y te mando allá a la mazmorra. Ay, Señor, ¿por qué? Porque te está haciendo daño y tu alma es más importante que todo. Quiero salvarte. Te amo con amor eterno y prefiero prolongarte mi misericordia y no que te destruyas tú mismo. Y usted no lo entiende. ¿Y sabe por qué pasa? Porque nos olvidamos de estar vigilantes. Ningún ser humano, escuche bien lo que le voy a decir, ninguna persona en su propia naturaleza va a ver en qué falla. Ninguna. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, tenemos dentro de nosotros una voz maravillosa de Dios que se llama conciencia. Esa es la voz de Dios. Te dice, eso que estás haciendo no está bien. Sí, cállate, conciencia, yo quiero hacerlo. Te digo que no está bien. Cállate, cállate. Y la conciencia se calla. Y entonces ya no oímos la voz de Dios a través de la conciencia. La iglesia de Jesucristo, además de la conciencia,
tiene un ayudador, tiene un paracleto, tiene uno que lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero nosotros conocemos del Espíritu Santo. Entonces, la voz de Dios a través de la conciencia es la primer voz dentro de nosotros, hermanos. Hasta un niño sabe cuando algo no está bien. Es la voz de la conciencia, es la voz de Dios dentro. Cuando pasamos a la conciencia, viene la voz del Espíritu Santo. Hijo, hay gente que Dios levanta como profetas y va, no como los profetas de ahora, que solo van a decirte cosas bonitas. No, el verdadero profeta va y da el mensaje que Dios le da. Dice el Señor que en esto y en esto y en esto. A David le mandó un profeta que le habló en parábola. Había un hombre y Hay que matar, ese hombre debe pagar, debe ir a la cárcel. ¿Verdad que sí? Sí. Pues quiero decirte, David, que tú eres ese hombre. ¿Qué? Sí, tú eres ese hombre. Pues hoy el Espíritu Santo nos habla, hermanos. Mal hacen los mal llamados profetas en ir y solo decir cosas bonitas que la gente tiene comezón de oír y quiere oír lo que ellos quieren oír, y los profetas mentirosos le dicen lo que ellos quieren oír. Jehová reprenda al diablo y Dios se lo cobre a los disque llamados profetas. Pero eso no quiere decir que Dios no hable a través del don de profecía. El problema es que lo han comercializado, pero no nos perdamos del punto. La importancia de estar vigilantes, escuchando la voz de Dios a través de la conciencia y escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Amados, debemos prestar atención a la soberbia, a la vanidad, a la vanagloria, a la altivez, a la prepotencia, etcétera, etcétera, etcétera. No descuidemos, hermanos, porque los que se descuidan son los que se van de deslizadita por ignorar la voz de la conciencia y la voz del Espíritu Santo o las advertencias que habla la palabra de Dios. Cuando nosotros ignoramos la voz de Dios, ignoramos la palabra, ignoramos al Espíritu Santo, hermanos, estamos dejando de estar vigilantes. Somos seres humanos. No estamos exentos de caer en el engaño del diablo si nos descuidamos. No nos descuidemos. Estemos vigilantes. Es muy importante. Y llegamos al último punto. El método de Dios para guardar la salvación de nuestras almas. Bendito pueblo de Dios. Nadie está libre de llenarse de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de soberbia o de caer en cualquier cosa que habla Gálatas, Corintios y Apocalipsis. Nadie. Hermano, hombres de verdad grandes, que Dios los levantó con gran poder y autoridad. No le puedo decir cuál fue su descuido. No puedo decir por qué tampoco. No puedo juzgar tampoco. Solo le puedo decir que este mensaje es un llamado para que entendamos el método de Dios y por qué nosotros lo obligamos muchas veces a usar ese método con nosotros. ¿Por qué Dios lo hace? Es para guardar la salvación de nuestras almas.
¿Por qué? Porque con amor eterno nos ha amado. Y si un trabajo a ti te va a llevar al infierno, mejor te lo quita. Y si una riqueza te va a llevar al infierno, mejor te lo quita. Y si algo, lo que sea, nos va a llevar al infierno, el Señor mejor nos lo quita. Ay, qué malo Dios, no. El amor que Dios tiene por ti es tan grande y el descuido de nosotros y la necedad de nosotros nos puede llevar a que Dios tenga que usar el mismo método que usó, lo que dice la palabra de Dios. Quiero que veamos la palabra de Dios. Dice en Isaías 14, versículo 12 al 15. Tú que decías en tu corazón, ¿a dónde se genera? En el corazón. Cuando llega al corazón, primero, hermanos, llega a la mente. La mente es donde el diablo le tira los dardos, donde nuestra naturaleza, donde todo llega a la mente. Cuando baja al corazón, cuidado, cuidado, peligro, peligro. Tú que decías en tu corazón. Miren el versículo 12 lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Amados, a Dios nunca le vamos a ganar. Nunca. Si sos hijo de Dios, Dios hará lo que tenga que hacer. Nunca le vamos a ganar. Y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y mire, y seré semejante al Altísimo. Ay, hermanos, cómo le ha de doler el corazón a Dios tener que limpiarnos, quitarnos la polilla, quitarnos la soberbia, la altivez, el orgullo, la prepotencia. ¿Cómo le ha de doler al Señor tener que agarrar a un hijo suyo y decirle, hijo, no quiero que sigas siendo estafador, ¿sabes qué? Te voy a meter a la cárcel. No quiero que sigas siendo violador, te voy a meter a la cárcel. No quiero, hermano, ¿cómo le ha de doler a Dios? Pero sabe que Dios lo hace porque nos ama, porque te ama y no quiere que perezcamos, quiere que procedamos al arrepentimiento. Pero a veces en lugar de proceder al arrepentimiento, procedemos a la soberbia, procedemos al orgullo, procedemos a la humillación, procedemos a tantas cosas. Si entendiéramos que lo que Dios quiere es guardarnos, cuidarnos. Si nosotros lo lográramos entender, hermanos, si lográramos estar conscientes, si la iglesia estuviera consciente que con nuestro actuar en todas las áreas de nuestra vida estamos destruyéndonos o edificándonos. Todos, hermanos, cualquiera sea nuestro proceder, o nos destruimos o nos edificamos. Si nosotros estuviéramos vigilantes, nosotros sabríamos. Mire este, dice, y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué hizo Dios? Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sabe? A mí me encanta eso de Dios, hermano. Que Dios no es como los seres humanos que hablamos y humillamos, decimos y hacemos. Dios actúa.
Ah, ¿no quieres entender? ¡Pam! De una. Que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento para entender. Y no volver por una segunda. El avisado ve el mal y se aparta, hermano. Mas el necio sigue su camino y va a la ruina. Que el Señor nos guarde, porque el método de Dios no ha cambiado. Veamos qué dice Ezequiel. Mire, hermano, dice, dijimos que es desde el versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Mira, tú eras el sello de la perfección. Por eso, hermano, un siervo de Dios puede caminar por mucho tiempo en la perfección. Pero si no está vigilante y se descuida, puede dejar esa perfección. Y mire, dice, lleno de sabiduría. O sea, no solo era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría. Y además de eso, era acabado en hermosura. Dice, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, rodeado de todos esos metales preciosos. Dice, los primores, o sea, el primor es aquella ternura. De tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amados hermanos, el día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y supremo Salvador y reconocimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y toda maldad y decidimos entregarle nuestra vida y hacer de Jesús el amo y Señor de nosotros, hubo una fiesta en los cielos por nosotros, por ti, por mí, que un día aceptaste a Jesús, como lo hubo acá. Pero ese es el principio, hermanos. Y mire qué dice. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién nos ha puesto donde estamos? Dios, hermano. Somos lo que somos por el Señor. Tenemos lo que tenemos por el Señor. Todo de Él, incluyéndonos. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Y oiga, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. De eso debemos de cuidarnos, de ese hasta. Oh, eras una niña dulce, llena de amor, hasta que te amargaste. Oh, eras un hijo correcto, honesto, hasta que la avaricia te tocó. Hermanos, alguien dijo que todos los niños cuando nacen son bellos. Usted no va a ver un niño recién nacido en la cárcel, ni matando a nadie. El problema no es cuando nacemos, el problema es cuando crecemos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y mire por qué vino la maldad. La maldad vino a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Sabe, hermanos? Cuando
un empresario comienza y él empieza de la nada, con esfuerzos, con préstamos bancarios, con esto, con el otro. Casi nadie le quiere prestar dinero, fíjese. Oh, pero si ese empresario llega a ser de una marca de prestigio famoso y muy adinerado, millonario, archimillonario, aparecen todos los buitres a ofrecerle los peores negocios de corrupción. Y por la multitud de sus contrataciones puede caer. Cuesta mantenerse íntegro cuando las riquezas aumentan. Por eso dice, cuando las riquezas aumentan, no pongas tu confianza en ellas. ¿Quién tiene que ser nuestra confianza? Nuestro Señor. Ah, no, dijo alguien, yo ya estoy inventariado en esta empresa. A mí no me quitan. ¿Usted cree? Entonces, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Otros, porque no tienen y les ofrecen un negocio redondo para hacerse millonario de la noche a la mañana, y como la avaricia está ahí y no se nos olvida que lo fácil no es bueno y sale caro. ¿Cómo conoces que un abogado es honesto? Porque anda un carro todavía que no se lo puede cambiar de la noche a la mañana. Otra de las cosas dice que fue lleno de iniquidad y pecaste. Luego dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Era un querubín, hermanos. No vamos a entrar en detalles ahora de lo que es un querubín, pero era un querubín, no era un simple ángel, era un querubín protector. Pero aunque era un querubín protector, fue lanzado fuera. Dice, se enalteció tu corazón a causa de... ¿A causa de qué? Tu hermosura. De tu hermosura. Por eso yo desde siempre le digo a la gente que cuando a una señorita, si un hombre le dice, qué linda sos, muchas gracias, ya lo sabía. Porque puede ir el corazón llenándose. Oh, usted tiene unos ojos lindos, únicos en la vida. Oh, sí, soy única en la vida. Oh, muchacho, usted es único, qué guapo es. Simple, conteste, sí, ya lo sé, gracias. Porque usted se ve en el espejo, hermano. Todos los seres humanos, cada color de piel es lindo. El blanco porque es blanco, el moreno porque es moreno, el negrito porque es negrito, el amarillo porque es amarillo. Mire qué diversidad hizo Dios. ¡Qué maravilla! Amados, que por la hermosura que Dios te dio, no se llene tu corazón. Otra cosa, mire, que no se enaltezca tu corazón por tu hermosura, hermanos. Oh, yo soy bella, ay, yo soy bello, guapo. Ay, ese. No, hermanos. Ahora vamos a ver lo último. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mire, hermanos, la sabiduría, si no estamos bien parados, nos puede corromper. ¿Sabe por qué? Porque la gente se encarga de elogiar. Y la misma gente que un día le dijo a Jesús, que le puso los mantos, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Esa misma multitud era la que al siguiente día, cuando el Señor estaba todo lastimado por sus pecados y los míos, cuando tenía una corona de espinas, cuando estaba escupido y su espalda toda lastimada, cuando lo sacaron, que ya no venía en un pollino, sino que ya salió con la frente inflamada de la corona que de las espinas ponzoñosas le habían hecho. Ya no gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya gritaban, ¿qué? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. La misma gente. ¿Qué te quiero decir? Que esa misma gente que un día te dice, wow, qué sabio, qué sabia, me encanta su sabiduría. Es la que en el momento que por eso tú te hayas corrompido y Dios tenga que tratar contigo, va a decir, métalo a la cárcel, hágale, destrúyanlo. Esa misma gente, porque en el ser humano no hay lealtad. Cuidado, hermanos. Sos sabio, gloria a Dios, rinde culto a Dios por esa sabiduría. La sabiduría es de Dios. A mí me cuesta entender. Hay muchos hijos de Dios que les cuesta entender y por eso están pegaditos al Señor. Pero hay otros hermanos que Dios los ha dotado de una sabiduría que es impresionante. Que el Señor nos guarde a cada uno. Ya voy a terminar, hermanos. Y dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Que Dios nos guarde. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Usted no se imagina cómo duele cuando Dios habla y la gente no entiende. Y cuando son seres de uno, seres que uno ama, Dios ha tenido que exponerlos o exhibirlos públicamente. Porque es la única forma que las personas entiendan o comprendan que con Dios no se juega. Somos hijos de Dios. Y Dios, hermanos, quita de un solo golpe aquello que nos está enfermando el alma y que pone en riesgo la salvación de nuestra alma. Porque lo que se va a condenar es el alma. Amados en el Señor, a veces una autoestima dañada, rota, es peligrosa. Porque en un instinto mal entendido de supervivencia o hacer valer nuestros derechos, nos llenamos de soberbia, de altivez y gritamos. Y dice que lo hacemos para hacernos respetar. Mi amado, te tengo noticias, no lo necesitas, no necesitas hacer eso. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo y tener o trabajar una autoestima saludable. El que grita es porque no tiene autoridad. El que tiene autoridad no grita, solo da órdenes. Bendito pueblo de Dios.
Que el Señor nos guarde de llenarnos de orgullo, vanidad, vanagloria, soberbia, etcétera, etcétera, porque es más fácil caer en ellos que mantenernos lejos. Y cuando ignoramos la voz y la advertencia del Espíritu Santo, nos vamos llenando de todo eso feo por los trabajos que Dios nos ha dado, por la sabiduría, la riqueza y el conocimiento y todo aquello que tenemos por amor y misericordia de Dios. No lo olvidemos. Nada es nuestro. Solos nacimos, desnudos nacimos. Solo volveremos y desnudos volveremos a la madre tierra. Mientras vivamos, disfrutemos las bendiciones de Dios, seamos leales a Dios, seamos sabios, prudentes y sensatos. Trabajemos en nosotros mismos por recuperar o tener una autoestima saludable y por tener el respaldo y la autoridad de Dios a través de nosotros. Que Dios bendiga a su pueblo. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Esta es tu palabra que ha sido predicada, Señor. Queremos, Padre, que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu no nos deje caer en tentación. Que se cumpla tu palabra, Señor, en nosotros. Que nos guardes de caer en la tentación y que nos libres del mal, empezando por tu servidora y por cada uno de tus hijos, Señor. Aquí estamos dándote a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.